Bien, arrancamos con la clase del día de hoy. Como les decía, espero que estén pasando una feliz semana donde quiera que se encuentren y pues aprovechemos este pequeño espacio de tiempo para seguir construyendo un poquito del aprendizaje que vamos llevando. Como siempre, les voy a pedir las normas de protocolo. Porfa, si alguno anda por ahí, yo sé que algunos pues ya andan por ahí descansando. Les encargo mucho la cuestión del sonido para que pongamos atención y también que en la grabación quede bien el trabajo que realicemos el día de hoy. Entonces, cualquier consulta, me levantan la mano, llevamos un orden. Así lo hemos hecho. Hoy vamos a tratar de hacer la clase un poquito breve, entonces vamos a hablar, voy a dar el ejemplo y voy a dejar la tarea para que pues tengamos un poquito más de tiempo ahí de descanso y la tarea nos quede como tarea de la casa. Entonces hoy no vamos a trabajar en grupos. La próxima clase sí vamos a hacer algo en grupos, pero lo vamos a hacer un poquito más complejo, pero espero que el día de hoy veamos bien qué es lo que estamos trabajando. Dudas las resolvemos durante el ejemplo que dé y luego pues les dejo la tarea para que ya cada uno la resuelva de forma individual, ¿ok? Muy bien, vamos a arrancar entonces con un par de cositas que creo que son importantes. Esta semana estaba preparando la clase y creo que una de las cosas que más me impactó fue esto, y es que eh, creo que el proceso de entrenamiento y el proceso de planificación y el proceso de trabajo es que debemos de ir de forma gradual e imperceptible, creando los hábitos y el temple que nos permita sostener el éxito cuando este por fin se materialice. La palabra éxito está bastante trillada. Creo que todos trabajamos para tener un buen resultado, para tener mejores resultados. Sin embargo, pues si solo trabajáramos cuando tenemos resultados, creo que la cosa no caminaría. Es más, la mayoría trabajamos sin tener resultados. O sea, si algo podemos hablar de esto que hacemos es que el entrenamiento es un acto de fe supremo. O sea, trabajamos teniendo la fe en que las cosas van a salir, apostando por cosas que muchas veces pudieran parecer irreales, pero en este proceso la planificación nos ayuda mucho a controlar lo controlable y lo demás, pues tratar de que se dé de la mejor manera. Pero es bien importante ir en todo este proceso, hemos ido generando hábitos, generando herramientas, generando diferentes conceptos que considero que para algunos es las primeras veces que tenemos relación con este tipo de conceptos, pero que de manera muy satisfactoria creo que lo estamos comprendiendo, lo estamos aplicando y eso en un futuro nos va a traer muchos beneficios. Así que es importante que sigamos trabajando, que sigamos contribuyendo a lo que estamos haciendo, porque el proceso nos estipula aprender nuevos hábitos y nos exige descartar otros. O sea, tenemos que dejar de hacer cosas por cosas nuevas que tenemos que hacer. Entonces, planificar, trabajar, revisar lo que estamos haciendo, tratando de mejorar cada día, creo que es uno de los aspectos importantes en lo que estamos realizando y de esa manera pues vamos a ir descartando las cosas que no nos acercan a lo que estamos buscando. ¿Sí? Bueno, el tema del día de hoy es gestión de la carga de entrenamiento durante el microciclo. Nosotros hemos hecho un viaje, recapitulando algunos aspectos anteriores, un viaje desde la planificación, desde el microciclo, los tipos de microciclo, qué características tienen esos tipos de microciclo, qué porcentajes o qué márgenes de trabajo deberían llevar esos tipos de microciclo. Hicimos una tarea completa de desarrollar una temporada, a lo largo de una temporada, poniendo características específicas como rivales, características de los rivales, situaciones de si estamos de local o de visita, que son factores que van a influir en el tipo de microciclo que nosotros vamos a seleccionar para trabajar. Esa parte creo que la llevamos bastante bien e interesante, pero ahora viene la parte más importante. La semana pasada hablábamos de todo el contexto que lleva tener en cuenta a la hora de realizar una planificación, que no es únicamente, bueno, yo creo que esto es así y me baso en algo, sino que definitivamente tengo que tener ciertas referencias como el partido anterior, el partido siguiente, los días que tengo, el análisis que tengo, los jugadores que voy a tener disponibles y todos esos factores que nosotros analizamos, porque eso va a depender mucho del tipo de microciclo que vamos a realizar, las características del microciclo que vamos a realizar. Entonces, esta semana vamos a arrancar ya a partir de esta semana, pues nos van a quedar 4 sesiones. En esas 4 sesiones lo que vamos a hacer es armar
diferentes tipos de microciclo con diferentes escenarios para comenzar a tener ya una certeza de cómo manejar el volumen. Para eso les voy a compartir una herramienta que yo diseñé, que la tengo ahí, que es una plantilla en Excel que nos va a permitir ir metiendo los minutos de trabajo por las características de las tareas que vamos a realizar, y eso nos permite ir teniendo como que una orientación de si vamos por donde queremos o si realmente no estamos yendo por donde deseamos. La informática es importantísimo y aplicarla al deporte creo que es una de las grandes ventajas que ahora tenemos. Si no, pues nos tocaría picar piedra, un papel, lápiz, calculadora y echar punta, ¿no? Pero hoy tenemos esa ventaja. Hablamos de la gestión de la carga del entrenamiento en el microciclo y vamos a comenzar definiendo qué es el concepto de gestión. El concepto de gestión dice acá que es un conjunto de operaciones que se realizan para dirigir o administrar un negocio o una empresa. En este caso, la empresa o lo que nosotros desarrollamos es definitivamente una gestión de recursos humanos, una gestión de un grupo, una gestión de talento humano, una gestión de personas con un fin que es alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Con qué palabras está relacionado el término gestión? Con administración, dirección, gerencia o diligencia. Es importante conocer estos conceptos porque considero que muchas veces no nos damos cuenta de que gestionar significa tener la posibilidad de optimizar lo que nosotros tenemos. Y el componente principal que nosotros tenemos, siempre lo hemos dicho, es el tiempo. El tiempo que tenemos de cancha, 2 horas, 1 hora 30, lo que tengamos de cancha, tenemos que optimizarlo de tal manera que podamos aplicar el mejor estímulo orientado a nuestros deportistas para crear en ellos pues, los hábitos necesarios, los patrones de juego necesarios que nos van a servir a la hora de enfrentar a nuestros rivales. Entonces, todo eso tiene que ver con todos estos factores. La gestión del tiempo, la gestión del conocimiento, las tareas que vamos a aplicar, la dirección de esas tareas y cómo las vamos a desarrollar. El término gestión es utilizado para referirse a un conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier activo o deseo. En este caso, pues nosotros lo que estamos tratando, lo que estamos buscando es lograr alcanzar lo que nos hemos propuesto. En este caso tenemos un objetivo y eso es lo que nos estamos planteando. Una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. ¿Por qué es importante este término de resolver una situación? Como hoy lo vamos a ver, nosotros en la planificación del entrenamiento, nosotros planteamos un escenario idóneo. O sea, nosotros planificamos una semana creyendo que todo va a ser como nosotros creemos, lo ideal, ¿sí? Lo ideal. Luego viene el contraste con la realidad. O sea, ¿qué de lo que nosotros planificamos realmente estamos realizando? Este es un análisis que es bien importante realizarlo en la planificación y tiene que ver con el proceso temporal del cual hemos hablado del antes, durante y el después, porque definitivamente habrán semanas en las que lo que nosotros planificamos sea lo idóneo y se apegue mucho a lo que ejecutemos, pero también van a haber semanas en las que lo que nosotros tengamos planificado diste mucho o se separe mucho de lo que en realidad realicemos. Por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, por cuestiones climáticas, etcétera, 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 cosas que no nos competen. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características y qué aspectos deberíamos nosotros como gestores ante estas circunstancias? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de un gestor? En este caso, nosotros como entrenadores gestionando el proceso de entrenamiento. Primero, tener la capacidad de adaptarse al cambio, creo que es uno de los aspectos fundamentales. Entender de que los cambios van a venir, son parte del desarrollo de nuestro trabajo y que la incertidumbre también juega un papel importante en lo que nosotros hacemos. Segundo, estar abierto a entender su entorno e involucrarse. ¿Qué significa eso? Entender muchas cosas y tratar de gestionarlas desde nuestra perspectiva, desde lo que nosotros hacemos. Entender que muchas veces vamos a tener que, principalmente cuando iniciamos, pues muchas veces nos toca que asumir roles de gestión de un montón de situaciones y de involucrarnos para tener las condiciones necesarias para realizar el entrenamiento. Ser un buen líder de un equipo multidisciplinar, esto es importante. Nosotros estamos estudiando diferentes disciplinas deportivas. ¿Por qué? Porque muchas veces como entrenadores vamos a ser líderes de un grupo de trabajo, vamos a tener 1 o 2 asistentes, un especialista
en arqueros, alguien especializado en la preparación física, personas que tengan una especialidad como tal, y nosotros como entrenadores principales o managers o entrenadores o directores técnicos tenemos que conocer y entender las pautas de cada uno de ellos para poder conjuntar y hacer de mejor manera pues que el trabajo cumpla con los objetivos. Destacar en sus habilidades comunicativas, creo que este es un factor importante. La posibilidad de comunicarnos con los deportistas es clave. No a todos les llegamos de la misma manera, pero es bien importante desarrollar dentro de las tareas algunos aspectos que vamos a ver en las próximas clases, que son los componentes que conllevan esas tareas. Muchos deportistas tienen un desarrollo más desde lo auditivo, otros deportistas tienen un desarrollo para aprender o comunicarse mejor de manera visual, y otros deportistas tienen una capacidad para aprender y comprender de manera kinestésica, o sea, manipulando, haciendo, realizando. Entonces, esos tres canales de comunicación es bien importante que el entrenador los tenga, y dentro de la planificación uno debe de tener estos aspectos, porque vamos a ir buscando diferentes tareas donde probablemente la indicación sea visual. En una la indicación puede ser auditiva y en otra la indicación puede ser discriminatoria, o sea, realizando o ejecutando alguna acción. Entonces, bajo esas características, la planificación también debe contar con esto para poderlo gestionar de la mejor manera. En este caso, pues la gente que está a cargo de nosotros, los entrenadores de porteros, respaldarlos, el respaldo para el resto de gente que está trabajando, ser un buen mediador, porque muchas veces toca, y ser flexible y apostar por la innovación. ¿A qué me refiero a apostar por la innovación? La innovación tiene mucho que ver con los cambios que nosotros propongamos de manera mesurada con el objetivo de optimizar lo que estamos haciendo. La innovación y la gestión tienen una característica importante, y es la eficiencia. Cuando nosotros innovamos, buscamos hacer más eficiente lo que hacemos. Nosotros como entrenadores llegamos a un punto en que quisiéramos entrenar más tiempo, pero no es posible por un montón de circunstancias. Entonces, la pregunta es, cuando ya el tiempo es un límite, es una limitante, entonces la calidad del tiempo que nosotros utilizamos comienza a jugar un papel fundamental y comienza a ser un factor importante. Y aquí la innovación es determinante, la innovación es clave, y la innovación tiene parte dentro de este proceso de entrenamiento y planificación. Muy bien, entonces como platicábamos de todas esas características, entramos a la parte de la gestión de la carga del entrenamiento. El proceso de entrenamiento forma parte de un programa anual compuesto de periodos en lo posible coherentes e interrelacionados. Definitivamente nosotros tenemos una temporada que nosotros vamos a tener una fase competitiva y una fase fuera de competencia. En las fases competitivas vamos a tener una fase de pretemporada, una fase de temporada y una fase de postemporada o final de temporada. Cada una de esas fases tiene una interrelación y tiene una coherencia en todo lo que estamos haciendo. Los volúmenes de trabajo y los diferentes tipos de microciclo que estamos utilizando deben de tener una coherencia también para ser utilizados en las fases en las cuales nosotros nos encontramos. Eso es fundamental en cuanto a la gestión de la carga del entrenamiento. El periodo de reanudación de actividad o preparatorio comprende dos partes, el periodo básico y el periodo previo a la competición. El periodo de competición es el periodo central de todo el conjunto. Nosotros hemos hablado a lo largo de este tiempo acerca de la posibilidad de gestionar toda la temporada y de ir encontrando o previendo según el calendario los partidos que nos corresponden de mayor dificultad, con un rival muy similar al de nosotros o con rivales que pueden ser accesibles desde el punto de vista deportivo. Y para eso hay un escenario totalmente distinto en cada una de las fases. En este caso puede incluir una parte de los partidos de ida, incluso los partidos de vuelta, que eso es bien importante. Muchos en la tarea obviaron esa parte, no colocaron ahí si iban de visita o de local. Yo creo que en los deportes donde esto se plantea, en el fútbol como tal, eso es fundamental, entender si vamos de visita o de local, porque conlleva otra logística y conlleva otras características que son importantes tenerlas en cuenta. Y no podemos dejarlas pasar de largo.
La sesión del entrenamiento es el fruto de los balances y las conclusiones de evaluaciones. Cuando hablan de balances y conclusiones, este es un factor importante porque considero de que uno de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es precisamente balancear esas cargas de entrenamiento, balancear cada una de las características de los trabajos y del tiempo que le vamos a dedicar a cada uno durante la semana. Debe de haber un balance. Ese balance debe responder al tipo de microciclo y a los márgenes que nosotros tenemos contemplados de volumen de entrenamiento, de minutos de trabajo que vamos a realizar. Eso también tiene relación con las conclusiones que nosotros vamos sacando de las evaluaciones, pruebas o partidos, que era lo que platicábamos. La semana pasada vimos que había todo un sistema para evaluar, bueno, el partido anterior, el partido que viene, y todo ese tipo de situaciones a tenerlas en cuenta. Eso va a pesar mucho en cuántos minutos le vamos a dedicar a qué tipo de tarea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se va a orientar hacia los objetivos que tenemos en cuenta del volumen de trabajo, las características de los jugadores y las condiciones sociales del entorno. Es bien importante, fundamental en este caso, tener en cuenta cuáles son los objetivos que nos planteamos esa semana. Y eso va a estar determinado por el análisis que hemos hecho de lo que hicimos la semana anterior, de lo que tenemos esta semana enfrente, del tiempo que tenemos, de los jugadores, del entorno que conlleva y cuáles son las características que tiene. Entonces, definitivamente, ahora lo que viene es, tomando en cuenta todos esos factores, es poner un balance adecuado en cuanto al tipo de trabajo que vamos a estar realizando. ¿Sí? Hablábamos, para refrescar un poquito lo que vimos la semana anterior, del partido anterior, características de los jugadores, número de microciclo y carga de la semana, procesos de recuperación, lugar en la tabla de posiciones y el partido siguiente. Todo esto es un factor que nos va a permitir construir factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir lo que vamos a construir el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos llegando a la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento se planifica, se tiene en cuenta la carga de trabajo. Básicamente es la relación entre el trabajo exigido, ¿sí? Y las solicitaciones generadas por esta misma carga. O sea, el tiempo que nosotros le dediquemos a una tarea o a un trabajo, entendemos nosotros que estamos buscando cierto tipo de adaptación fisiológica, de adaptación técnico-táctica y la relación que tiene la tarea con la problemática que el juego le va a plantear al deportista. En este sentido, nosotros tenemos que comprender esta parte. En la carga de trabajo vamos a ver cómo lo vamos a determinar y cómo lo vamos a manejar desde el concepto de los deportes, no como los deportes individuales. En los deportes individuales existe esta característica. Para los que hemos trabajado, hemos tenido la oportunidad de hacer un deporte de tiempos y marcas, atletismo, nosotros sabemos que correr 5 kilómetros y medirte la frecuencia cardíaca o medir la velocidad, el tiempo es el volumen y la velocidad puede ser la intensidad. El tiempo puede ser el volumen y la frecuencia cardíaca puede ser la intensidad, ¿sí? En los deportes de equipo, la intensidad, como lo platicamos, va a estar más relacionada con la especificidad de la tarea. O sea, una tarea más apegada a una realidad de juego va a ser mucho más intensa que una tarea alejada a esa realidad de juego. ¿A qué me refiero con eso? Que una tarea de características generales pues no va a tener probablemente el balón como un factor importante, no va a tener oposición, va a ser una carga de trabajo general que va a buscar la recuperación, va a buscar probablemente el desarrollo de la fuerza, de la coordinación, etcétera, pero no va a comprender. Y en la medida que nos vamos acercando, ¿sí? Vamos haciendo tareas y la intensidad se va incrementando. Tareas, por ejemplo, de posesión de balón, tareas de progresión y tareas de finalización. En la medida que una tarea tenga posesión, progresión y finalización, va a ser mucho más intensa que una tarea que solo tenga posesión, por ejemplo, o una tarea que solo tenga posesión y progresión. Si tiene los tres elementos, va a tener una mayor intensidad, ¿sí? Y si a eso le agregamos las transiciones, pues va a tener una intensidad mucho más alta, pero entonces, ¿qué sucede? Va a estar más parecida a la realidad de juego. Y es ahí donde nosotros vamos a entender la intensidad. El volumen, en este caso, lo vamos a entender
por la cantidad de minutos que le vamos a dedicar nosotros al tipo de trabajo, a los trabajos que estamos contemplando. Y eso como tal que nos va a dar la carga. O sea, la carga de entrenamiento va a ser el volumen multiplicado por la intensidad. El volumen y la intensidad de manera conjunta nos da a nosotros la carga de entrenamiento. Ese volumen va a estar dado en minutos y la intensidad va a estar dada según las características de las tareas. Una tarea de orden regenerativa es mucho menos intensa que una tarea general, que una tarea de características dirigidas, que una tarea de características específicas, que una tarea de características competitivas. En la medida que vamos incrementando esa especificidad y hacemos tareas más competitivas, más específicas y más dirigidas, la intensidad se va elevando. Por eso es importante comprender la intensidad desde estas características y no desde los parámetros fisiológicos, que en este caso el que se va a encargar de eso pues es nuestro preparador físico con las herramientas que tenga. Pero nosotros tenemos que entender ese concepto de intensidad. El volumen es el producto del número de minutos y repeticiones que realizamos por la unidad de tiempo. Nosotros vamos a entender que en una cantidad de minutos vamos a hacer bloques de trabajo de 3 minutos, de 6 minutos, de 8 minutos, de 12 minutos, y cuántas repeticiones de una situación queremos que se realicen en ese tiempo. Eso, así es como nosotros vamos encontrando ese nivel de intensidad que estamos buscando. Eso es bien importante, ¿sí? La intensidad, como dice acá, también se puede medir sirviéndose del porcentaje de frecuencia cardíaca máxima o la velocidad aeróbica máxima, que esos parámetros se los vamos a dejar o los van a ver más que todo en la parte de la preparación física, porque pues son los preparadores físicos los que llevan más ese control. Nosotros la intensidad la vamos a manejar más en cuanto a la realidad de juego y a las características de cada una de las tareas según lo que hemos visto en las clases. Entonces, hablábamos de las características o la intensidad. Por ejemplo, hablábamos de que basados en la tabla que hemos venido trabajando, la dinámica de las cargas, un trabajo regenerativo de descanso pues va a ser mucho menos intenso que un trabajo de orden general. Tiene un nivel de intensidad mayor al trabajo regenerativo o al descanso, ¿sí? Pero un trabajo dirigido, en cuanto a la especificidad, va a ser mucho más intenso que un trabajo general. Lo mismo que un trabajo específico. Un trabajo específico tiene características totalmente distintas al trabajo dirigido, tiene oposición, tiene fases de juego y un montón de situaciones. Lo que platicábamos, posesión, progresiones y finalización. Y la parte competitiva, pues que es el máximo punto o la máxima referencia a la que nosotros nos podemos basar en cuanto a intensidad. Un trabajo competitivo, la cantidad de minutos que nosotros le dediquemos a ese trabajo competitivo nos va a dar el nivel de intensidad. ¿Qué sucede? Que muchas veces en la parte competitiva podemos condicionar algunos aspectos, pero necesitamos pulir otros. Por eso es que es necesario hacer trabajos específicos, dirigidos y generales, porque de esa manera nosotros podemos pulir ciertos detalles, trabajar aspectos de una manera más aislada, de una manera más específica, y luego tratar de llevarlos a la parte competitiva. Acá vamos a ver un ejemplo de un tipo de microciclo de transformación especial, donde seleccionamos, como pueden ver acá, las características que tiene en cuanto a porcentajes, el tipo de microciclo y las características que tiene en cuanto a la dinámica de cargas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a basar en esto y vamos a ver una tabla del archivo que les voy a compartir el día de hoy, donde les va a aparecer o nos va a aparecer la dinámica de carga y el día. En este caso, la dinámica de carga va a estar dado en función del tipo de ejercicio, competitivo, específico, dirigido, generales, regenerativos. Vamos a colocar del día lunes, vamos a colocar si tenemos entreno o partido. Esto nos va a aparecer una lista desplegable donde según el día del microciclo vamos a decir si tenemos descanso, entreno o partido. Son las tres opciones que tenemos. Si tenemos descanso, obviamente, pues el volumen de trabajo va a ser 0 y la sumatoria va a ser 0. En este caso, el ejemplo que tenemos del día martes es 90 minutos de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a distribuir? Bueno, ¿cómo lo distribuimos? 15 minutos de trabajo regenerativo, 30 minutos de trabajo general,
25 minutos de trabajo dirigido y 20 minutos de trabajo específico. ¿Por qué está remarcado en rojo la parte específica? Por el tipo de microciclo que nosotros elegimos, para tomar el ejemplo. En este caso, si es un microciclo de transformación específica, el volumen de trabajo de toda la semana va a estar acentuado acá. El mayor volumen semanal lo vamos a encontrar acá. ¿Sí? Si nosotros estuviéramos en un microciclo de transformación dirigida, entonces este porcentaje debería ser más alto. ¿Ok? Entonces, según el tipo de microciclo que nosotros tengamos, así va a ser, así debe de ser, debe de corresponder ¿De el redes? volumen de trabajo. Digo, ajá. Es, Bien, hay alguien ahí con el micrófono. Esto que estoy explicando es importante porque de esto se basa la tarea. Entonces, ¿qué sucede? Según el tipo de microciclo, nosotros tenemos que tener un volumen 33. importante. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué sucede? Debe corresponder al volumen, al máximo volumen. Los demás se van a seguir trabajando, ¿sí? Por ejemplo, acá los trabajos regenerativos, aunque sea un trabajo, un microciclo de tipo específico, se tienen que hacer trabajos regenerativos, definitivamente. Pero esos trabajos regenerativos y generales no van a alcanzar el volumen máximo que sí va a alcanzar el volumen de trabajo específico. ¿Por qué? Porque en esa semana eso es lo que vamos a desarrollar. Eso es lo que vamos a trabajar durante la semana. Entonces es bien importante que la distribución y la gestión del tiempo, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros estamos gestionando minutos. El objetivo acá es tener sesiones de 90 minutos, una sesión de 60 minutos el sábado, ¿sí? Antes del día de partido. 420 minutos en total durante toda la semana. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Bueno, tenemos 90 minutos. Nosotros vamos a definir cuántos minutos le vamos a dedicar a cada tipo de tarea, a cada tipo de ejercicios. Entonces, recordemos, vamos de lo general a lo específico. Entonces, entre más minutos le dedicamos al trabajo competitivo específico, más intensas van a ser las tareas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? De acá es que nosotros vamos a partir para poder arrancar y tomar un modelo y poderlo desarrollar. ¿Ok? Salvador, ¿tenés la mano? ¿Tenés alguna pregunta? Sí, pero buenas noches. Disculpa, pero es que estaba viendo que al final nos dedicamos a distribuir minutos y al final es, o sea, mi pregunta es 5 minutos de rondo versus 5 minutos de transiciones, o sea, no son comparables, pero al final caemos en esta planificación, comparar peras con manzanas, o no sé si estoy entendiendo mal. ¿Qué características tiene un rondo, por ejemplo? O sea, depende en la etapa en la que lo estás llevando, pero en las 3 etapas del entreno, dedicarle 5 minutos en una etapa inicial a una intermedia, ahí es donde se me confunde, porque al final terminamos planificando sobre minutos como tal, y un minuto puede ser que sea muy intenso porque necesita más concentración, más enfoque y todo, mientras que los primeros 5 minutos solo son de calentamiento. Entonces, ahí es donde Claro, donde se me confunde. claro. Por ejemplo, hablas de un rondo. Por ejemplo, un rondo puede ser desde un 10 contra 2, por ejemplo, hasta un 4 contra 2, por ejemplo, un 5 contra 2. El nivel de intensidad de ese rondo va a ser distinto. ¿Ya? En un calentamiento puedes usar un 10 contra 2 como una ruedita para calentar, pero ya si estás preparando una tarea, el rondo lo vas a utilizar con una característica más parecida a la situación de juego.
Ahora, Ah, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El rondo como herramienta lo vas a seguir utilizando, o sea, el rondo lo vas a seguir utilizando. La intensidad de qué va a depender. Uno, y lo decíamos, de la cantidad de repeticiones por unidad de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en un 10 ah, contra 2, un jugador va a tener menos contactos que en un 5 contra 2. Entonces va a tener más participación en un 5 contra 2 que en un 10 contra 2. Si lo que estamos buscando es un trabajo de posesión, ¿sí? Y un trabajo de transiciones, pues es un trabajo de velocidad, ujú. Ya. tiene características más de velocidad y tiene finalización. Y en función de cómo lo planteas, por ejemplo, si haces una transición con superioridad, por ejemplo, atacan un 3 con 2, por ejemplo, vas a tener esa transición, vas a tener superioridad, vas a tener la transición y la finalización. Obviamente lo haces a velocidad porque lo que estás buscando es ese desplazamiento, son esas características. En un rondo lo que estás buscando es tener la posesión de la pelota. Recordémonos de los 3 momentos: posesión, progresión y finalización. Un ejercicio que tenga posesión, progresión y finalización va a ser mucho más intenso que un ejercicio que solo tenga posesión. Sí, o sea, sí, eso sí o sea, sí, sí lo entiendo. Lo que pasa es que lo pasas a lo frío de los números, como en esta tabla, y por ejemplo, los 20 minutos versus 20 minutos, ahí al final en esa tabla que estás pasando, no se refleja eso. O sea, ese es mi punto. ¿Cómo en la planificación, cómo dejarlo? Porque al final lo planificas, lo ejecutas y cuando en otro partido querés ir para atrás para ver cómo te fue, en esa tabla no queda representado qué es no sé si me doy a Sí, sí, explicar, sí, sí, pero sí, o sea, en Salvador, los números. te comprendo. Aquí viene una situación que vamos a ver, que esto lo vamos a hacer en la siguiente, lo vamos a ver más adelante, que es, hoy lo platiqué, se llama la planificación versus la realización. Es lo ideal versus lo real. Nosotros en la planificación ponemos lo ideal, lo que nosotros consideramos que debería ser. En el análisis ponemos lo real, lo que realizamos, ¿sí? Y en ese contraste vos vas a llegar realmente a una conclusión donde vas a decir, realmente estos 20 minutos que yo tenía de este trabajo específico no fueron 20 minutos, ¿sí? Probablemente fueron menos o fueron más, o me tuve que extender más y tuve que toparme con otro. A veces pasa que un equipo no pones una tarea y no te Sí, logra ya. tener la fluidez de la No, tarea, ¿sí? Entonces, tal vez te lleva varias sesiones que la tarea llegue a tener la comprensión, el entendimiento y la fluidez y la velocidad con la que vos querés que se realice. Pero al inicio, la misma tarea no va a tener la misma intensidad. Pero eso ya viene en un proceso de análisis donde, bueno, yo tenía planificado cabal. esto, pero no se dio a la intensidad ni el objetivo que yo tenía. Entonces, ¿dónde lo coloco? Bueno, entonces lo vas a colocar en donde corresponde, en una tarea de menor intensidad. Pero ese es el contraste de lo que vos planificás con lo que realizás. Fíjate, no sé si estás hablando, pero no te escucho. Salvador, Salvador, no sé si, porque se ve, sí, o sea, el micrófono se escucha, pero no te escucho. No te escuchamos, o al menos yo no te escucho, No se le escucha, profe. porque no se le escucha. Bien, si miren que en lo que Salvador tiene resuelve esa situación. Bien, Pablo y Omar Ya. Morales. Listo. ¿Qué Los tal, ajustes, gracias. profe Sí, Pedro? ya me quedó claro. Eh, Ok, Salvador, listo. Buenas tardes, profe Pedro. Espero ¿Qué que tal, estés Pablo? bien, mucho gusto. Mira, perdona, fíjate que
Yo entré, Perdón. yo entré No, 10 ya me quedó 10 claro, minutos. pero cabal, es el ajuste. Al final es Sí, yo creo que el sí es el ajuste internet el que te... personal de cada entrenador el que... ¿Sí? Ahora sí. Ok. Bueno, mira, Listo, Pablo, te sí, escucho. fíjate que yo estoy con una inquietud porque al Ujú, final del cuadro que nos mandas, está el porcentaje de cargas, ujú. el porcentaje perdón, en que tenés que trabajar los ejercicios. Entonces, voy a que este microciclo, esta semana que está puesta aquí, es la que yo no entiendo. ¿Aquí está algún microciclo en específico? Sí, es un exclusivo de transformación específica. Ok, es de Ujú. transformación específica. Entonces, digamos, estos tiempos que pones aquí son estándar para todos los microciclos o solo para estos tiempos que estás poniendo acá. Estos tiempos que estoy poniendo es para un microciclo específico, donde yo tengo un partido el domingo y tengo entreno de martes a sábado. Puede ser que otra semana yo tenga partido el sábado. Entonces ahí voy a modificar qué día tengo partido, qué día tengo descanso y ahí yo distribuyo los minutos en los días que yo tengo de entrenamiento. Ahora, si el microciclo fuera competitivo, ¿hay algún otro cuadro donde estén puestos los tiempos que tenemos que darle? Eso es lo que eso es lo que vamos a ir armando, los cuadros en base al porcentaje. ¿Los Así vamos a ir es. armando ahorita o esa va a ser la tarea? La tarea de hoy va a ser armar un microciclo general, ahorita lo vamos a ver. Y las siguientes clases vamos a ir armando un microciclo de transformación dirigida, uno específico y un competitivo, para que tengamos todos los escenarios del tipo de microciclo que tengamos y en función de eso, pues apliquemos el que nos corresponde. Tal vez, sí, perdona, es que lo que yo no entiendo es cómo sé qué tiempos son los que tengo que dejar en cada microciclo. No sé en qué me tengo que basar para los tiempos que tengo que dejarle. No sé de El, dónde lo la sacaste. referencia, ajá. Mira, la referencia es en función del tipo de microciclo que tengas. Eso es lo que te dice. ¿Sí? Si el microciclo es de transformación específica, transformación especial, la mayor cantidad de tiempo que vas a acumular durante toda la semana va a estar en ese tipo de tareas, en ese tipo de ejercicios. ¿Cómo lo distribuís? Bueno, lo vas a distribuir en función de lo que platicábamos, las fases. Hay una fase de recuperación, hay una fase de estimulación, una fase de optimización, una fase de competición. Durante la semana, la fase de recuperación va a ser después del juego, ¿sí? Luego viene una fase de estimulación donde trabajamos más tareas de orden general, porque es la fase donde hacemos la base, y luego nos vamos a la fase de estimulación donde vamos a trabajar más tareas de características específicas y competitivas. Y luego viene una fase de optimización donde bajamos un poquito las cargas, la dinámica de la carga. ¿Para qué? Para llegar bien al partido del fin de semana. Ok, ok. No puede ser, digamos, yo no, aquí lo importante es que esto es, miren, es mitad ciencia y mitad arte, ¿no? La ciencia te da los márgenes de trabajo de minutos que podía realizar. El arte y la mano de cada entrenador está en encontrar cuántos son los minutos idóneos o adecuados para realizar cada una de las tareas que le permita alcanzar el objetivo. Que ahí ya viene la experiencia y un montón de situaciones, pero la teoría y la ciencia te da un marco general Ya. y ya después Y, cada entrenador lo va a ajustar a las características que tenga. y solo la última pregunta en relación a eso. Por ejemplo, en nuestro caso, porque habemos varios entrenadores acá de fútbol sala. eh, y el asunto es de que nosotros quisiéramos pues hacer algo enfocado en nuestro deporte. Y entendiendo de que nosotros pues obviamente, si bien nos va, nosotros tenemos
3 días a la semana para poder entrenar. Nos gustaría para ir pensando ya en lo que respecta a nosotros, en relación a nosotros, si podemos nosotros empezar a hacer estos microciclos o la planificación de esos microciclos pensando en nuestro deporte, porque nos serviría a nosotros Claro. más, ¿verdad? Porque estamos ahí, pero pensando en que nosotros, pues a veces tenemos solo 2, pero O digamos 3 entrenamientos. pudiéramos Sí, pensar sí, en 3 entrenamientos a la semana, ¿verdad? sí, No claro. sé cómo Sí, lo yo ves. creo que sí. Incluso lo que podríamos así es platicar con Jaime para ver si lo podemos trabajar de manera conjunta y hacer una sesión de microciclos ya en la parte específica con ustedes, si les parece, con los de fútbol sala. Porque sí entiendo Sí. que el fútbol sala pues tiene algunas características ahorita, que lo ideal es que todos entrenáramos todos los días, por lo menos. Pero podemos ver esa parte y sí, con mucho gusto, Gracias, Pedrito, me parece. gracias. Muy bien. Gracias. Bien, Omar Morales. Profe, buenas noches. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, bien, profe. Acá solo tengo una duda. Acá tengo en mi celular la tabla de porcentajes y usted está trabajando el microciclo especial, ¿verdad, profe? Ajá. Y en la tabla yo veo que el porcentaje, el mayor porcentaje es el específico, que es de 25 a 35%. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué en los minutos usted le tiene más al general y no al específico? El día martes, por ejemplo. El día martes, exacto. Exacto. Porque en la medida que yo estoy lejos de la competición, yo inicio trabajando de forma, la fase de estimulación. En la fase de estimulación voy a buscar desarrollar, que son los primeros días, recuperar y desarrollar. Luego viene una fase de optimización. En la fase de optimización es donde yo voy a acumular regularmente la mayor parte de aspectos específicos del fútbol, que esto regularmente, aquí como lo vimos, está más o menos del miércoles, jueves, viernes, incluso el jueves es donde más se trabaja trabajos competitivos, porque ahí se acumula, digamos, acá, voy a ver si logro, acá está el pico más alto de volumen de trabajo, ¿sí? Entonces, el volumen, si nosotros vamos a graficar, esto se va a graficar en la tabla que yo les dé, que lo que vamos a ir graficando es cómo los ejercicios generales van disminuyendo, van hacia abajo, ¿sí? Y los ejercicios específicos van hacia arriba y luego bajan un poco para llegar bien el fin de semana. Entonces, ahí sí ya le entendí. Lo que pasó es que estaba un poco confundido, que ajá, en tomé como los porcentajes, más o menos como que podrían ser los minutos más o menos que se trabajan, pero ahí comprendo que también dependiendo el día, así es como se va manejando los tiempos también. exactamente. Y la herramienta que voy a dar precisamente para que ustedes puedan ver de manera gráfica, cuando yo pongo los minutos, cómo esa gráfica me va a permitir entender si estoy realmente haciendo esta curva que planteábamos acá, ¿sí? Que va a tener un pico de trabajo y luego llegar al domingo, y cómo la parte general va decreciendo. Que eso es la gestión de la dinámica de las cargas. Esto es lo que tenemos que ir buscando, cómo llegar bien al día de juego sin dejar de trabajar lo demás. Profe, quiere decir que supongamos ahí ya nos dio un poco el chivo, ¿verdad? Así es. En lo que es lo específico. Que si fuera lo contrario en la gráfica, quiere decir que estamos haciendo mal lo de los minutos, ¿verdad? Exactamente. La gráfica te va a dar un feedback y también te va a dar una retroalimentación, estos porcentajes que ves acá, ¿sí? Porque si este fuera un microciclo de orden general, por ejemplo, el volumen de trabajo el más alto debería ser este. ¿Ya? Pero eso, ¿dónde lo vas a trabajar? En la pretemporada, en tus primeras semanas, ¿sí? Como lo vimos en la planificación. Gracias, profe. Intentaremos. Nítido, nítido. Excelente. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo del trabajo preparatorio. Como decíamos, y lo vimos acá, vamos a basarnos en estos porcentajes y luego los vamos a desarrollar en la tabla.
voy a compartirles ahorita, les voy a compartir el archivo primero y después lo comparto acá para que lo veamos ya cómo es que funciona el archivo. A ver. Profe, ¿lo podrías compartir en WhatsApp también? Sí, por ahí lo voy a compartir de primero. Grupo. Listo. Lo compartí en el grupo para que lo puedan descargar ahí todos. Y ahorita lo voy a compartir acá para que lo podamos ir viendo. Ahora estoy leyendo un mensaje que puso Salvador. Puede ser que estás en lo específico, observas que el equipo está predispuesto al específico y le dedicas el resto del entrenamiento a esto. Esa es la mano entrenador. Sí, la mano y el ojo del entrenador, pero también debe tener ciertos criterios para no, digamos que excedernos también en el que realicemos mucho algunas tareas y nos olvidemos del resto, por ejemplo, el trabajo preventivo y ese tipo de situaciones, ¿no? Que regularmente nos pasa. Bueno, microciclo de transformación específica, aquí está el título porque en la presentación solo estaba el cuadro, pero acá ustedes van a encontrar esto. Primero van a encontrar acá un desplegable de los días de entrenamiento que van a tener, si es entreno o descanso, porque en función de eso yo puedo saber qué día tengo el juego y qué tiempo le voy a dedicar a cada uno, ¿sí? Yo acá coloqué que voy a tener sesiones de 90 minutos y el sábado una sesión de 60 minutos y el juego. Entonces voy a distribuir aquí la cantidad de minutos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera aquí poner 25 minutos, ¿sí? Y bajarle a 25 a lo puedo poner. Mantengo los 90 minutos, pero ustedes van a observar de que la gráfica que tengo abajo me va a ir indicando. Esta gráfica que ustedes ven acá, por ejemplo, la gris, trabajos dirigidos. ¿Se dan cuenta cómo los trabajos dirigidos inician hasta el día miércoles 25, luego bajan 20, bajan 15 y el sábado toman otra vez un papel importante previo al juego, ¿sí? Si nos vamos al tipo de trabajos, por ejemplo, generales, los trabajos generales tienen una mayor participación los días martes y miércoles y una menor participación los días viernes y sábados, que es básicamente un trabajo preventivo que se hace, ¿ya? Pero aquí vamos a buscar desarrollar. Sin embargo, la línea amarilla, la curva amarilla nos indica de que nosotros el día martes le vamos a dedicar mucho más tiempo y luego viene en una curva decreciente. Esto lo que nos permite a nosotros es ir viendo, observando la dinámica de las cargas, lo que platicábamos. ¿Cuál es la dinámica de las cargas? Cómo las cargas van variando a lo largo de la semana, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, acá la barra azul, que es los ejercicios competitivos, tienen un punto máximo de trabajo y luego descienden para que el día del juego lleguen de la mejor manera. Si lo quieren trabajar la mayor cantidad de minutos, prefieren trabajar viernes porque jugamos domingo en lugar de jueves, eso ya es una cuestión de criterio y de diseño que cada uno de ustedes va a utilizar. Las gráficas nos van a permitir a nosotros observar si realmente estamos cumpliendo con ciertos criterios y los estamos desarrollando. Si se dan cuenta, los ejercicios específicos tienen una línea muy similar, se mantienen 25, 30, 30, 30 y 25, ¿ok? Entonces, aquí vamos observando cómo cada una de las tareas y los ejercicios tienen esa dinámica. Los ejercicios regenerativos aparecen el martes, descansamos lunes, aparece un trabajo regenerativo el día martes y otro trabajo regenerativo el día viernes, pero una fase de optimización el día sábado y la de competición el día domingo, ¿sí? Pero esto lo que nos permite es comprender esta gráfica o este cuadro nos va a permitir
nosotros colocar o distribuir el tiempo y que ese tiempo tenga lo que hablábamos en la presentación. Tenga una coherencia, tenga un sentido, pero tenga esa interrelación entre lo que hago el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, para llegar el domingo a la competencia. ¿Okay? Por ejemplo, si yo decidiera borrar todo esto, ¿ya? Se borra la gráfica y así van a ver ustedes la tarea. Entonces la tarea la van a comenzar a construir en función de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces acá en el archivo ustedes van a recibir esto. Perdón, aquí dice transformación dirigida y es preparatorio. Aquí tengo un error. Es preparatorio. El ejercicio es preparatorio. ¿Ya? En las instrucciones estaban, pero ahí de plano se me pasó. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, si tenemos en preparatorio, una de las características es que no tenemos juego. Vamos a tener reentreno de lunes a sábado. Entonces, bueno, vamos a ver qué características vamos a ir colocando. La tarea dice que deberíamos de sumar acá 120 minutos y en función de eso nosotros vamos a decidir cuántos minutos le vamos a dedicar a esto. Esto es parte de lo que nos va a hacer quebrarnos un poquito la cabeza, pero en la medida que nosotros construyamos esto, nos va a servir de base para el resto. O sea, como dijo el profe, nos va a quedar el chivo ahí para el resto de trabajos de cada uno de los microciclos. Y ya lo vamos a ajustar en función del día que tengamos juego y el día que tengamos de descanso. ¿Ok? Acá en el archivo, ustedes automáticamente, por ejemplo, si el lunes yo voy a hacer 20 minutos de un regenerativo, 30 minutos de un trabajo, por ejemplo, general, o 40 por ejemplo, vamos a ver, 25. Vamos a darle 30 a este. ¿Ya? Aquí de esta manera yo ya completé los 120 minutos de la sesión de entrenamiento. Y aquí van a aparecer las cargas. ¿Qué sucede? Las cargas de orden general van a ir subiendo, algunas van a ir disminuyendo y van apareciendo otras. Ahí es donde yo voy buscando la dinámica, ¿sí? Un ejemplo que yo pudiera hacer acá, trabajar acá 20 minutos, 25 y 55, ¿ya? Y otros 20 minutos, por ejemplo. Entonces, la gráfica, aquí me van a ir apareciendo las gráficas de si sube, se mantiene, desciende, los competitivos específicos, dirigidos, generales, regenerativos. Entonces, de esta manera, yo voy teniendo una relación y según el día que yo voy colocando, me van apareciendo los porcentajes de trabajo ya acá, ¿sí? Tratando siempre de mantener que el porcentaje principal de trabajo pues vaya sobre este y el segundo podría ser sobre el trabajo dirigido, ¿ya? Los dos más grandes deberían de ser estos dos. En menor medida, específicos, competitivos y regenerativos, ¿ok? Pero estos son los indicadores que yo voy a tener de manera numérica, de manera cuantitativa, ¿sí? Entonces, en esta plantilla ustedes van a tener esa posibilidad de hacer esa distribución. Una pregunta. Sí, suelen. Ya entendí, el comodín son los 120 minutos claves, es la clave que es la división que tenemos que hacer. Pero Ajá. así como yo, que todo mi trabajo lo he hecho en fútbol sala, no siempre se puede entrenar toda la semana. Entonces, ¿lo hacemos a toda la semana o sigo con el mismo lineamiento que vengo de sala? Mira, hacer Perdón. los ejercicios usando toda la semana, porque eso te va a ayudar a tener un marco general. Y luego, como Está decía el bien. doctor, que me parece una buena situación ahí, vamos a hacer algo específico con fútbol sala, que es lo que, por las características que tenemos, y ver cómo podemos distribuir un microciclo así con 2 o 3 sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Solo tenía la duda. Yo solo Va, tenía nítido. la No, no, duda no. Va, perfecto. Listo. Gracias. Listo, estamos. Pedrito, Sí, doctor. perdón. Y luego, Marco. Entiendo yo que aquí tenemos que ser en total de minutos. Para este microciclo preparatorio tendrían que ser un total de 720 minutos, si no estoy mal, Ujú. ¿verdad? Esos Eso 120 tendríamos por ¿qué 6. distribuir? Serían 120 por 6 días, ¿verdad? Ujú. Entonces serían, al final nosotros tenemos que hacer 720 minutos, si no estoy mal.
Ajá. al final de la semana. Ya, y digamos, ese sería el 100% el 100% del trabajo. De ahí, en base al microciclo, tenemos que ver cuáles son los porcentajes que ya nos habías dado, depende del microciclo que tengamos, y a partir de ahí vemos los minutos que le vamos a ir distribuyendo para que esos minutos que están al final tengan relación también con el porcentaje de trabajo que se realizó durante la semana. Así es. Así es. Ok. Así es. Aquí viene parte, como les decía, ya la parte teórica, científica, con la parte del arte y cómo el entrenador va comenzando a jugar con los tiempos, los minutos y las tareas. Entonces, en la medida de que nosotros vayamos teniendo más maestría en el trabajo y la experiencia, esto se nos hace cada vez más parecido a la realidad, ¿ya? Y es parte de lo que estamos buscando. Muy bien, Omar. Profe, disculpe tanta Sí, pregunta. dale. No, hombre, Profe, para eso estamos. solo tengo una duda. En lo que es en los tiempos, nosotros ahorita ya estamos trabajando en microciclos de mantenimiento, ¿verdad, profe? Porque ya para ahí parte de competición, ¿verdad? Claro. Y estamos trabajando entre hora 30 a hora 40. Ajá. Pero en el microciclo que usted nos está pidiendo es el preparatorio, que sería el microciclo de pretemporada. Ahí no podemos trabajar hora 30, tendría que ser, porque ahí 120 minutos son 2 horas. Dos horas, ajá. ¿No podría ser menor o ese sería el tiempo adecuado de pretemporada? Miren, puede ser menor. Yo lo estoy colocando como un estándar para que todos como que partamos de lo mismo, ¿sí? Si tú me dices, mira, mis sesiones son de 1 hora 30, de 90 minutos, perfecto, lo ajustas ahora a 1 hora 30 y lo realizas en función de esa 1 hora 30. Si querés hacer una sesión de 60 minutos, también lo puedes ajustar. Esto es un marco que en función de lo que uno necesite lo pueden modificar, pero para fines de la parte formativa y de educación, trato de hacerlo lo más general posible para que ya después cada uno lo adecue a sus características. Pero hacemos un ejemplo general para que todos manejemos como que los mismos conceptos, el mismo cuadro, bajo las mismas ideas, y de ahí perfectamente, si vos decidís que vas a trabajar, por ejemplo, los primeros días 1 hora 30 y los últimos 2 días solo vas a trabajar 60 minutos, perfectamente lo puedes hacer. ¿Cuál es la ventaja acá? Que tus porcentajes van a coincidir porque el porcentaje es relativo, no es absoluto, ¿ya? Lo único que va a bajar es el volumen. En lugar de tener 720 minutos, vas a tener 520, 400 y algo, ¿ya? Sí, pero igual, bueno, solo esa era la duda que tenía, pero igual lo voy a trabajar en 120 minutos porque creo que como es pretemporada, sí debe tener un poquito de volumen, ¿verdad? Más que un trabajo de mantenimiento que por las semanas que ya se juega domingo a domingo, ¿verdad, profe? Pero ya hay competición. Mientras ahorita no tenemos competición, podemos aprovechar a trabajar un poquito más, no excediendo el tiempo, ¿verdad, profe? Exactamente, sí, y que te mantengan la calidad, porque aquí una de las variables que tiene mucho que ver con el criterio del entrenador es, yo puedo tener 20 o 25 minutos de una tarea, pero si la tarea no tiene la calidad que yo espero, tengo que ajustarme, ¿ya? Tengo que ajustarme, o mis jugadores no están preparados, o la tarea no fue la más idónea para lo que estaba buscando, y ahí viene el quebradero de cabeza, porque esta profesión es así. Calidad de entreno, ¿verdad, profe? Sí, cabal, exactamente. Gracias. Así es. Bien, muy bien, Juan Carbonell. Buenas noches, Pedrito. Gusto saludarte. Igualmente, gracias. Una molestia. En las celdas, cuando ingresas los tiempos, ahí veo que como que ya tenés programado un código de colores, como que ese código de colores te indica si es menor tiempo rojo, luego conforme vas metiendo más tiempos, vas poniendo amarillo, verde, y como que ahí también eso te sirve para ir visualizando las curvas. Exactamente, sí. Ahí vas viendo que, por ejemplo, si tenés 2 días rojo es porque trabajaste lo mismo,
los tonos van cambiando. A mí me sirve mucho porque miren, cuando uno analiza mucho dato, porque esto si lo comenzás a analizar del día a día, vas a tener por ejemplo, nosotros teníamos 22 microciclos en una temporada. Son 22 microciclos, son 22 de estos que vas variando, que semana a semana. Entonces, hay indicadores que si solo ves la cuestión numérica, te cuesta un poco. Acá, por ejemplo, esa es una de las características que yo uso, la otra son las gráficas y la otra es la barra de porcentajes que me dan como indicadores de encontrar datos de una manera más visual y más sencilla, digamos. Pero sí, ya está programado eso. Esta plantilla yo la diseñé precisamente para analizar y entonces tiene esas características. Ok, gracias, Pedrito, gracias. Pero no es semáforo rojo de COVID de Semana Santa, profe. No, hombre, ese semáforo no lo respeta nadie. Pedrito, y solo estos datos que uno va poniendo aquí, de una vez te va dando el resultado abajo y en el horizontal también, ¿verdad? Así y la es. gráfica. Ah, bueno, muy La bien. plantilla está para que ustedes únicamente vayan haciendo la distribución más idónea, más equitativa y basada en sus criterios. Pero ya todo lo demás está automatizado en la plantilla para que ustedes no tengan que hacer cálculos ni nada, sino que solo ver que los números vayan cuadrando tanto en los totales como en los porcentajes y el análisis de las gráficas. Excelente, muchas gracias. Nítido. Ahí nos arrojamos un buen quebradero de cabeza. Bien, muy bien. Entonces estamos, como les decía, porfa, les pido por favor que me corrijan ahí la plana porque les dejé el tipo de microciclo, transformación específica y es preparatorio para que lo cambiemos ahí en la tarea. Y pues nada, para que lo realicen y me lo suban ahí a la tarea número 5, que ya está en la plataforma. ¿Alguna otra situación? Microciclo preparatorio es la tarea, ¿verdad? Sí, preparatorio, el preparatorio ya está diseñado, que no hay competencia y el día de descanso es el día domingo, o sea, se va a entrenar, no hay juego. De ahí vamos a ir a hacer otros microciclos donde ya tengamos juego un día sábado, un día domingo, por ejemplo, o incluso algunos que tengamos día miércoles y sábado, miércoles, domingo, y ahí ya en ese escenario nos vamos a comenzar a quebrar la cabeza otra vez nosotros con distribuir los porcentajes, ¿ok? Y en la tarea 5, ¿verdad? Así es. Pedrito. Muy bien. Nítido. Nítido. Muy bien, entonces ahí estamos. De mi parte es todo. Espero que pues haya dejado más, con más dudas, porque así es, el aprendizaje primero te deja dudas y después buscas cómo resolverlas, pero básicamente el objetivo es con este tipo de plantilla poder analizar, poder nosotros visualizar, poder nosotros comparar lo que decíamos. Muchas veces lo que nosotros planteamos y lo que al final nosotros realizamos no va, entonces hay que corregir, hay que analizar, bueno, diseñar mejores tareas, dedicarle más tiempo a esto, el equipo no está para realizar tareas tan complejas, vamos a reducirle el nivel de complejidad, o el equipo, esta tarea sale muy fácil, incrementemos el nivel de complejidad y ahí no la llevamos, ¿ok? Buenas noches, Pedrito, a mí me cuesta, vos. La gran. Pues, gracias por no dejarnos disfrutar la semana. No, hombre, disfruten la Semana Santa, tienen hasta el día lunes para entregar la tarea, así que está bueno, Pedrito, gracias. Además, los entrenadores pasamos todo el día, eso es el lío que tenemos en la casa, mucha que uno anda en la familia y uno, pues, se me ocurrió tal cosa, y uno anda con la cabeza siempre puesta en un ejercicio, una tarea, entonces no me vengan a decir ahorita que no tiene Semana Santa. El lío que uno tiene en la casa es que uno deja de pensar en el fútbol y en lo que hace, entonces ya es parte de las características que nos van definiendo, así que... Ahí me voy a quebrar la cabeza en las vacaciones. Cabal, así es, para el entrenador no hay vacaciones, no existe. Bueno, siempre saludos pensando. Muy bien, pues, bueno, les deseo una feliz semana, que la pasen bien, que la disfruten, si tienen la posibilidad de salir, pues con precaución, un fuerte abrazo, traten de tomar tiempo también para reflexionar, de ver también que esta es una semana importante, que nos recuerda pues la muerte y resurrección de los que creemos en Cristo Jesús, en los que somos cristianos, pues en esa parte, y los que pues creen en el universo y la fuerza,
también es tiempo para analizar y reflexionar algunas cosas, tratar de una buena dirección siempre a nuestras vidas, de hacer las cosas lo mejor posible y pues disfrutar mucho de nuestra familia y la gente que está a nuestro lado, los que nos esperan para cenar después de un entrenamiento nocturno, de los que nos aguantan con el mal humor cuando perdemos, de esa gente que sufre o que ha logrado comprender el nivel de intensidad y sufrimiento que nosotros llevamos en esta profesión y que nos acompaña y ahí está con nosotros. Yo creo que es tiempo para disfrutar con ellos, para aprovecharlos, para reconocerles un poco esa dedicación a esta locura que nosotros nos apasiona tanto y le dedicamos tanto tiempo. Entonces también hay que devolverle a ellos un poquito cuando tenemos la posibilidad y esta es una semana que nos permite hacer eso. De mi parte, pues un abrazo fuerte y cualquier cosa, nos vemos el próximo martes, siempre a las 7:15. Un gusto saludarles. Gracias, profe. Gracias, pobre. Descanso. Gracias. Feliz descanso para todos. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Gracias. Saludos a todos, gracias. Saludos, profe. Saludos, saludos.